Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 73. La presión en el aire era tal que Ichigo podía sentir la piel de gallina formándose sobre su piel, pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud inexplicable. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba la forma más pequeña de lo que Apache, Sun-san y Milagro se habían creado. El área misma a su alrededor difería de todo lo demás. Era pesado y espeso con tensión. Aion. Este era el nombre que Ichigo había escuchado a Apache, Milagro y Sun-san gritar antes, pero el sentimiento ahora era completamente diferente al anterior. Era más controlado, incluso más refinado, a pesar de poseer un salvajismo bestial que rayaba en lo monstruoso. En parte tenía que ver con la espada que Aion empuñaba, emitiendo lo que nadie más sabía que era una aura divina del espíritu Zanpakuto que poseía dentro de ella, pero sobre todo porque la energía estaba por encima de su nivel de existencia para sentir. Por lo tanto, lo que solo se podía sentir era una sensación subyacente de supresión y asombro de un estado superior del ser. A las madres de Aion les encantó, los destellos se formaron en sus ojos. Los comienzos de la fuente del orgullo maternal y el ego inflaron sus perspectivas. El área se calentó con una especie de ferocidad y presencia primarias que tarde o temprano sacaron a Sun-san y Milagro de su aturdimiento lo suficiente como para finalmente registrar los vanos alardes de Apache. Sin embargo, las palabras de protesta y crítica a punto de escapar de sus labios fueron silenciadas por el viento escalofriante de la energía espiritual cada vez mayor. El semblante de Ichigo se volvió confuso, los labios se torcieron en un ceño fruncido mientras protegía su rostro de la tormenta que se avecinaba. Un extraño zumbido resonaba alrededor de Pernida. Tal vez debido a la falta de boca, Pernida recurrió a la creación de frecuencia vocal con la energía espiritual a su alrededor. Interesante, dijo Pernida con la misma voz incorpórea. Era como el sonido de rascar papel de arena, o el chirrido de la tiza en una pizarra. Jejeja. La extraña risa de Pernida era inquietante por derecho propio, pero lo que Pernida hizo a continuación hizo que todos entrecerraran los ojos. La energía espiritual de Pernida se elevó bruscamente cuando los mismos haces de nervios que había disparado en la forma más grande de Aion antes comenzaron a irradiar calor y luz. Más allá del milagro concedido a Pernida por Iwatch, el propio Pernida tenía sus propias habilidades únicas. Como la antigua mano izquierda del Rey del Alma, Pernida estaba hecha completamente del poder y la carne de la que la Guardia Real se enorgullecía de pasar a través de las barreras del Palacio del Rey del Alma. Esto le otorgó una mayor defensa y capacidad física, pero más que eso era el tipo de existencia que el Rey del Alma era como el ancla de este mundo. Un relé de información con conocimiento de todas las cosas en el dominio. El Rey del Alma estaba en todas partes y en ninguna parte, haciendo que la conceptualización de su ser fuera bastante arbitraria en cierto sentido. Pernida como la mano izquierda del Rey del Alma heredó esta singularidad para abarcar y aceptar todo. Más allá del poder de CD Compulsory, dos habilidades eran la fuerza principal de Pernida aparte de sus manipulaciones anatómicas. Evolución orgánica, seguida de replicación adaptativa. Estas dos habilidades eran exactamente lo que Pernida pretendía demostrar como la división entre ella y la chusma inferior. A través de la replicación adaptativa, Pernida podía absorber e imitar la información de los objetos. A través de la evolución orgánica, Pernida podría consumir y obtener las habilidades, rasgos y aspectos de la biomasa. No había oponente que no pudiera derrotar a tiempo. En cuanto a la biomasa y la energía espiritual de Aion en su forma gigante, Pernida tenía mucho con qué trabajar. ¿Qué está haciendo? Ichigo le susurró a la persona más cercana a él, a saber, a Aroniero. En lugar de responder, una expresión extrañamente pensativa cruzó la cara de Aroniero cuando notó que Pernida consumía la masa corporal anterior de Aion. El proceso y el resultado estaban extremadamente familiarizados con él. Prepárate. Fue todo lo que Aroniero pudo decir en advertencia. Bastardo es como yo. Las palabras de Aroniero pasaron por encima de la cabeza de Ichigo, pero no a Apache, Sun-san y Milagro que entendieron la implicación. Se está comiendo a mi bebé. Los ojos de Apache se inyectaron en sangre,
Sun San y Milagro se la agarraron del brazo antes de que pudiera darle a Pernida un pedazo de su mente, literalmente. Sun San y Milagro no tenían ninguna ilusión de que Pernida dominaría rápidamente a Apax e incluso podría absorberla también, y mucho menos su materia cerebral. El único aparentemente no afectado por los desarrollos fue la forma más elegante de Aion. La fuerza de Pernida puede haber aumentado de acuerdo con la de Aion, pero hubo ciertas propiedades que no fueron copiadas. A saber, el poder y la leyenda del noble fantasma en la mano de Aion ayudándolo en la batalla. El aspecto de la divinidad más allá de los límites de las almas no era algo que pudiera brillar o recrearse fácilmente incluso a través de la replicación adaptativa de Pernida. Por lo que valía, los muchos nervios que Aion eliminó con la espada de hacha en defensa de los que estaban detrás de él, simplemente accedieron a la composición de la marca de la espada de hacha y nada más. Estaba hecho de piedra. Era negro, un tono de obsidiana. Propiedades especiales. Los lados eran romos, y el borde dentado capaz de forzar el desgarro a través de la carne y aplastar el hueso independientemente de la nitidez. En este caso, no era la espada la que era única, sino el portador que ejercía el poder de su leyenda lo que importaba. Un arma era tan buena como la persona que la empuñaba, y Aion ya no era el mismo que antes. De hecho, Aion era ahora más un auxiliar que un componente principal en la construcción, alimentando un nuevo concepto conocido solo con el nombre de noble fantasma. Leyendas que abarcan toda la historia del hombre, cristalizadas para encarnar las palabras y hazañas de historias pasadas. Sí, el mito y la tradición eran el conducto, el fósforo y la mecha. La montaña se mantiene firme, atestiguada por la tarea de 12 trabajos que se creían imposibles, pero que se cumplían a pesar de todo. Tenacidad inquebrantable. Ferocidad implacable. El que poseyera la sangre de los dioses necesitaría un misterio divino del mismo nivel para afectarlo. Aion podía sentir la presencia de una presencia constante envuelta en la locura que influía en sus acciones, pero aún así, se sentía bien. En esta rabia cegadora que corría por las venas de Aion, un propósito permaneció a través de la neblina. Patea su trasero. Mami está mirando detrás de ti. Sin dudarlo, siéntelo. Que los medios cristalizados en las palabras transmitidas a través del hombre, se manifiesten aquí. La muerte no es el final, sino el principio. Aion continuó bateando varios de los ataques de Pernida, hasta que finalmente, se detuvo y dejó que se estrellaran contra su pecho mientras un rugido primario escapaba de su boca. Tintinear. Tintinear. Estruendo. Lo que te mata una vez, ya no te matará de nuevo. Era como golpear el acero con agujas endebles. La energía mágica pulsó en Aion a través de su agarre de la espada del hacha, su piel cambió a un gris teñido, el blanco de sus ojos brilló rojo. Gothan, el noble fantasma del mito del héroe Heracles, portador de la espada en la mano de Aion, y una manifestación del espíritu Zanpakuto sostenido dentro. A través del poder promulgado en esta habilidad, el cuerpo del usuario era similar a una armadura conceptual de clase divina. Los métodos que lo mataron una vez, ya no podrían matarlo de nuevo por un total de 11 muertes que representan el logro monumental de los 12 trabajos de la mitología griega. W-Wat fue la primera palabra que salió de la boca de todos mientras veían todos los ataques a distancia de Pernida rebotar directamente en el cuerpo de Aion. Fue solo después de que Pernida dejó de disparar y quiso que varias manos destrozaran físicamente a Aion que Aion incluso reaccionó. Incluso entonces, después de aparentemente obtener la ventaja, herir fatalmente a Aion apuñalándolo con fuerza contundente, la misma táctica ya no funcionó. Lo que comenzó a Pernida más de lo que estaba dispuesto a admitir, fue que incluso el regalo que le otorgó Iwatch, la compulsión, se encontró con el mismo nivel de resistencia mientras intentaba matar a Aion de manera similar a su forma más grande. Sin embargo, esto era imposible. Nadie podía negar la capacidad del milagro que se le concedió. ¿Qué era esto? Por primera vez, un rastro de duda parpadeó en el ojo de Pernida. No lo subestimes porque era solo una mano, pero aprendió rápidamente mientras analizaba a Aion en la batalla. Un aspecto se destacó entre el resto. Era prácticamente imposible matar a Aion de la misma manera 2 veces. Molesto, dijo Pernida, cambiando su estrategia, solo para encontrarse con la mano, presionando su cuerpo principal y arrastrándolo a través de una pared cercana del antiguo palacio del Rey del Alma.
La sangre se rompió y manchó las baldosas blancas, agrietadas y desmoronadas. Fue bárbaro. Una muestra directa de fuerza física y poder, y Milagro se sonreía tan ampliamente de orgullo y alegría que sus colmillos se mostraban. Para el resto de espectadores, había una conclusión simple que todos inferían idénticos a los propios pensamientos de Pernida. Nadie sabía cómo, incluidos Apaxi, Sun-san y Milarose, pero Aion ya no moriría de la misma manera 2 veces. Un poder recién desarrollado. ¡Mira! Apaxi sintió abruptamente que su corazón martilleaba rápidamente en su pecho a pesar de casi ser arrastrada por la onda expansiva de Aion y Pernida chocando. Esa tenacidad y vitalidad soy todo yo. Yo. Una marca de garrapata se formó sobre la frente de Sun-san, sus ojos se estrecharon en rendijas antes de reprender a Apaxi con un silbido. Todos ustedes. ¿No ves la gracia de los movimientos de Aion, el elegante estilo de su espada? Esa soy obviamente yo, dijo sarcásticamente desde un lado, habiendo recuperado la compostura bajo la protección de Aion. Milagro se parpadeó. Mierda, qué elegancia. Como si las perras no pudieran ver la pura ferocidad y poder en sus golpes que ninguno de sus músculos insignificantes podría generar. Eso es claramente de mí. Apaxi gruñó, chocando cabezas con los otros dos, y todos tratando de tirar del cabello del otro solo para demostrar un punto. Bueno, tengo los buenos rasgos, ¿ves esa piel elegante alrededor de sus piernas? Apaxi estalló, la mano de Sun-san tirando irritablemente de su mejilla. Ese soy yo, exactamente como mi pelaje. Incluso tiene mis cuernos y mi temperamento. Doy los mejores rasgos. No, mis músculos. Alguno de ustedes tiene un paquete de 8 debajo de su flacidez. Milagro se apartó la cara de Apache y molestó a Sun-san con el jab. ¡Qué groseros, bárbaros, que ven aún ciegos! Se esforzó Sun-san mientras intentaba empujar las cabezas de Milagro y Apache hacia abajo. Los mejores rasgos de mi Aion son mi estilo, mi figura, mi agilidad y mi sofisma. Maldita serpiente, estás enferma de la cabeza. Tú eres el que está ciego. Apache y Milagro se gruñeron simultáneamente, empujando contra la tiranía de Sun-san. Oye, deja de tirarme del pelo. Deja de intentar rascarme los ojos. Perra. No, tú. Joder, ambos están celosos de que sea la mejor mamá. A lo lejos, a poca distancia de Aion y Pernida chocando, una figura de repente se sintió algo perdida cuando el comportamiento de los otros tres comenzó a involucionar. ¿Qué están haciendo? Ichigo tartamudeó en estado de shock, incapaz de comprender cómo pueden discutir en medio de todo esto. Sé que crearon ese monstruo, pero no deberían saberlo mejor. Una mano de repente palmeó el hombro de Ichigo detrás de él. Caen. Los rasgos de Aroniero estaban rígidos de vergüenza, incapaces de siquiera mirar a Apaxi, Sun-san y Milagro y hacer una mueca. Por tu bien primo, no te molestes. Aroniero aconsejó casi exasperadamente antes de que sus rasgos se volvieran severos. Tenemos cosas más importantes que considerar, como inclinar la balanza. Aroniero observó el choque subsiguiente de Aion y Pernida abajo con un ojo crítico. Aion cortaba a Pernida cada vez que se acercaba, pero cada vez que Pernida se reducía a la mitad, se replicaba en varios cuerpos más en un ciclo interminable. En la misma línea, Pernida trató de obtener Gohan, pero descubrió que los nervios que le había pegado a Aion y la espada de hacha en sí no tenían esta propiedad para copiar. Lo que Pernida no entendió fue que era conceptual, derivado de la tradición. Por lo tanto, Pernida no tuvo más remedio que encontrar otros métodos para matar a Aion 11 veces más. El problema era que Aion no iba a quedarse allí y tomarlo. Rozando la parte inferior de su barbilla, Aroniero pronto asintió para sí mismo antes de volver a centrar su atención en Ichigo. Esos dos parecen equilibrados, y si podemos ayudar de alguna manera, podemos ganar y ayudar a los demás. Aroniero aconsejó antes de considerar cómo Ichigo podría ser de ayuda para él. Escucha, hay algo que quiero probar. Puedes ayudar. La voz de Aroniero se ahogó repentinamente de una vez. Dale una paliza. La mejor mamá te está apoyando. La voz de Apache cortó directamente a Aroniero, los tres todavía peleando pero actualmente unidos en este único aspecto. Oh, cállate Apaxi, Aion, aplastarlo.
Milagro se gritó, agarrando a los otros dos en cabezas, pero faltando a Sun San, que se escapó. Tomando aliento, Sun San levantó una manga para cubrir la mitad inferior de su rostro, orgullo y euforia por el aumento del poder de batalla de Aion. Siempre tan grosero, los dos, ejem. Aion, jodidamente mata a ese coño. Silencio. Apache y Milagro se parpadearon mientras se volvían hacia Sun San, quien los miraba fijamente, presionando su manga cubriendo su boca más cerca de sus labios, mientras la parte superior de sus mejillas se teñía de rojo. ¿Qué? Nunca antes había visto a una mujer elegante. Ichigo se sintió aturdido, ya no por los tres, sino por lo acostumbrado que parecía todo este Kaien. Como estaba diciendo, dijo Aroniero rotundamente, eligiendo ignorar a los otros tres. Necesito tu ayuda, primo. Poco a poco, Ichigo asintió. Esto fue una locura. No, en realidad, eso era solo el sentido común de Ichigo, pero incluso él sintió algún tipo de inquietud cuando su primo Kaien se movió sutilmente para aprender uno de los apéndices cortados de Pernida. Hubo un pequeño retraso en el que la parte cortada de Pernida se retorció y se retorció antes de convertirse en una réplica perfecta del propio Pernida, pero era el momento que Kaien estaba esperando. Ichigo, ahora. Sé que lo sé, ya lo escuché. Ichigo se quejó. La velocidad de Ichigo era mucho más rápida que la de Aroniero y también era razonablemente mucho más poderoso en su estado actual como un Ouyou con cuernos. Por lo tanto, el favor que Kaien tenía en mente era que él estuviera en condiciones de aprender una de las piezas retorcidas de Pernida cortadas por Aion mientras Kaien terminaba sus preparativos. Esto realmente iba a funcionar. Sin perder más tiempo, Ichigo dejó a un lado su espada y luchó contra la bolsa de carne en forma mientras la presionaba con su energía espiritual. La forma en que se retorcía y burbujeaba se sentía como si estuviera sosteniendo una bola de gusanos. Ichigo, a decir verdad, desarrollé una nueva habilidad como Ouyou que me permite absorber el poder de los demás. La habilidad devora mucho como esta cosa. Me gustaría intentarlo, incluso una pequeña parte de él lo hará. Kaien había explicado que era como Ichigo, siendo parcialmente hueco después de su Ouyouficación. La única diferencia es que adquirió una habilidad en el proceso. Sabes que este tipo también puede absorber poderes, ¿verdad? Aroniero no respondió. Para él, siempre fue una batalla de voluntades, y no era ajeno a la lucha libre dentro de sí mismo por la posición de conciencia principal. Esto no debería ser diferente, y algo sobre la perspectiva de consumir parte de la energía espiritual de Iwacho otorgada a Pernida hizo cosquillas ante el hambre insaciable de su habilidad. Pero eso significa que me volvería lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia si me asocio con ese tipo de Aion. Ichigo frunció el ceño antes de negar con la cabeza. Si vas a intentarlo, date prisa. Esto es repugnante y no pasará mucho tiempo antes de que gane el control de sí mismo. Mi placer, primo. Aroniero terminó rápidamente sus preparativos y apuntó su mano a Ichigo, que sostenía el pedazo de Pernida en su lugar. Ahora muévete. Ichigo no tuvo que ser dicho dos veces. Usando su presión espiritual para mantener la masa retorciéndose en su lugar, se alejó rápidamente antes de que los tentáculos huecos blancos se extendieran de la mano de Aroniero. Envolviendo el pedazo de Pernida, Aroniero activó inmediatamente su habilidad central. Glotonería, devorar. Un pulso resonó en la mente de Aroniero cuando los signos reveladores de un aumento en el poder que entraba en él hicieron que sus labios tiraran hacia arriba. Sin embargo, el momento duró poco. Aroniero abrió mucho los ojos. Tonto, tú, realmente, deseo, para, absorber, uno, de, me, yo. Maldita mierda, solo date prisa y muere. No tienes poder aquí, murmuró Aroniero en voz baja, enfocando todo en su capacidad devoradora. Fue una batalla de voluntades concerniente a todas las personalidades absortas dentro de Aroniero contra Pernida. Las venas aparecieron sobre la piel de Aroniero, muchas estallaron y salpicaron sangre sobre sus rasgos por todas partes antes de que sus rodillas comenzaran a tambalearse. Se tambaleó, jadeando por respirar, mientras la expresión de su rostro se hacía cada vez más feroz. Kaien. Genial, ¿y ahora qué? Aroniero estiró la cabeza hacia un lado, solo para ver varias flechas espirituales que venían en su camino.
Apache, Millarrose y Sun-san eran una cosa, pero Aion no mostró ningún respeto real por proteger a nadie más. Ichigo se movió para defender. Empuñando su espada, presionó su antebrazo sobre el plano de la hoja y comenzó a rebotar los ataques en otra parte. Se sentía como si pudiera manejar la situación, sus ojos rastreando todos los proyectiles ante él, pero luego la realidad comenzó a golpear que no había un final a la vista. Kaien, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? En lugar de responder, Aroniero escupió sangre, sus ojos prácticamente rodaron hacia la parte posterior de su cabeza mientras se inclinaba, casi perdiendo el equilibrio. Joder. Perder. Imposible. Nunca. Aroniero rechinó los dientes, hirviendo interiormente mientras apretaba las manos en puños. Desafortunadamente, mientras la batalla se desarrollaba dentro de él, físicamente, su cuerpo se estaba desmoronando. Finalmente, ya no pudo sostenerse, Aroniero cayó hacia adelante mientras Ichigo continuaba defendiéndolo. Maldita sea. Antes de que Aroniero pudiera comenzar a caer al suelo, fue recogido bruscamente como un saco de papas. Idiota, murmuró Apache mientras aparecía, arrastrando el trasero de Aroniero a un lugar seguro, mientras el hombre en cuestión gimía por la batalla interna que enfrentaba. Volviéndose hacia Ichigo, Apache gritó. Asuipe. Sígueme. A mi bebé no le importa una mierda de ti, pero no importará si estás a nuestro lado. Apache gruñó y usó a sonido antes de volver a centrar su atención en el bastardo codicioso a su lado. ¿Nunca has oído hablar de no tragar veneno? Débilmente, Aroniero miró hacia arriba antes de simplemente gruñir con mucha dificultad. Fuka, off. Su voz llegó inconexa, una extraña mezcla de todo lo que había consumido hasta el momento. Una garrapata se formó sobre la frente de Apache. Su temperamento siempre había sido corto. Mierda, te dejaré, solo mírame. Básicamente te estás muriendo allí y tienes el descaro de hablar hacia atrás. Silencio. Aroniero ya no respondió, demasiado concentrado interiormente en sí mismo, y no dispuesto a pensar en las consecuencias si perdía esta guerra interna. Tonto, escupió Apache, frunciendo el ceño, pero alivió su agarre alrededor de las áreas donde podía ver a Aroniero herido por la ruptura de vasos sanguíneos. Si le preguntas a Ichigo, Apache estaba siendo considerado, pero si le preguntas a Apache, ella inmediatamente diría que simplemente no quería la sangre de un debilucho sobre ella. Ambos eran discutibles, pero no obstante inútiles para contribuir a cualquier estrategia significativa. Apache frunció los labios mientras miraba hacia donde Aion y Pernida continuaban luchando. Fue un simple caso de indefensión en la situación que puso un freno al estado de ánimo de todos. Cada golpe de los combatientes produjo ondas de choque que obligaron a todos los demás cercanos a agacharse y proteger sus rostros de los enfrentamientos de Aion y Pernida. Maldito monstruo. No hay forma de que venza a Aion, Apache murmuró en voz baja. La situación no iba a ninguna parte, y rápidamente. Peor aún, nadie sabía cuánto tiempo Aion podría mantener su nivel de poder y habilidad dado que Pernida no parecía cansarse. Sin perder el tiempo, Apache ajustó a Aroniero y se apresuró a regresar a donde estaban Sun-san y Millarrose, Ichigo detrás mientras soportaban la presión juntos. Aunque ahora estaban a salvo como grupo, no cambió el hecho de que tenían que hacer algo para inclinar la balanza. Fue en este estado de impotencia que intervino una intervención casi calculada y oportuna. Parece que todos están teniendo problemas. Esta voz. No había nadie que no pudiera reconocerlo, tanto amigos como enemigos. Oí, es ese bastardo de Aizen. Millarrose se quejó, buscando si estaba cerca, pero no encontró nada. ¿Qué quieres? Como si necesitáramos tu ayuda. ¿Cómo nos estás hablando? Estoy en todas partes, pero no. El mundo es mi dominio entre los límites de la ilusión y la realidad. El labio de Apache se torció irritadamente, sus manos arrojaron a Aroniero a las garras de Sun-san antes de gritar al aire. Ve al grano. Impacientes e impertinentes somos, muy bien. Estoy aquí para darles a todos una pista. El área quedó en silencio. Era ciertamente cierto que Apache, Millarrose, Sun-san e Ichigo se encontraron en un callejón sin salida en esta batalla, pero hasta el punto de pedir ayuda a Aizen.
Apax y Milagros inmediatamente hicieron muecas de consternación, mientras que Sun-san suspiró profundamente imaginando lo que pensaría Lady Aribel. Aún así, esta batalla no fue solo sobre orgullo o mezquindad. Esto fue para el futuro de Lady Aribel y Shirou. ¿Una pista?, preguntó Sun-san mientras chasqueaba la lengua. Esa mujer a la que llamas Silencio, la necesitarás. La investigación y la observación de los datos del primer encuentro de Kinky con ella indican una anomalía. Ella es la Cero. Silencioso era un nombre que todos los que se quedaron en las tierras de Basto de Wite conocían al menos de oídas de la invasión de la sociedad de almas, o personalmente para aquellos cercanos a ella. Ichigo no fue la excepción, solo que le tomó más tiempo procesar las palabras de Aizen. Silencio, no es eso. Oye, ¿qué demonios quieres decir? Lo digo en un sentido literal, obviamente. Las rarezas y anomalías que la rodean la convierten en el peón clave contra Kinky. La antítesis. Su sola presencia debería ser suficiente, ya sea que lo sepa o no. No, Ichigo negó de inmediato, entendiendo rápidamente lo que Aizen estaba implicando que hacen. Depende de ti si confías en mí o no, pero realmente todos tienen el lujo de dudar, y mucho menos los que te rodean. Aizen tenía razón, todos en la escena estaban cada vez más pensativos. Pernida era un Kinky que podía usar la energía espiritual a su alrededor para reabastecerse de combustible si era necesario. Luego también estaba su poder y habilidades únicas que le permitían replicar información brillada de sus nervios o consumida. Aion puede ser fuerte, pero dado el tiempo suficiente, el cuerpo de Aion no duraría. Nadie sabía esto mejor que las madres de Aion, que contribuyeron con la carne y la energía para crear a Aion. Poco a poco, Apache miró hacia abajo en dirección al podio del Rey del Alma seguido por Milarose, mientras que Sun-san parecía profundamente pensativo. Esta fue una acción que Ichigo no se perdió, pero también sabía quién era el más impulsivo de los tres. Él dio un paso rápido, apareciendo junto a Apache y agarrando su muñeca. Apache, no. Apache miró a Ichigo, luego hacia el podio del Rey del Alma, luego a él nuevamente, luego de regreso. Ella hizo una mueca, luchando con su muñeca fuera del agarre de Ichigo y alejándose de Ichigo. Era casi como si estuviera de acuerdo a regañadientes, pero este simplemente no era el caso. Si uno le preguntaba a Apache si escucharía más las palabras de Aizen, o el pozo de Ichigo, la respuesta fue explícita cuando parecía que Shirou confiaba en Aizen lo suficiente, pero aún no había dicho nada sobre Ichigo. Apache empujó bruscamente a Ichigo y frunció el ceño a regañadientes. Lo siento, pero no depende de ti. Apache se zambulló, moviéndose hacia adelante en una gran explosión de sonido. Espera. Ichigo extendió la mano, pero solo agarró aire vacío. Maldita sea. Ichigo lo persiguió, alcanzando rápidamente a Apache con su mayor velocidad, pero Apache ya tenía una ventaja y la distancia que los dos cubrieron mientras tanto era más que suficiente. Entonces, ¿qué pasaría si Ichigo alcanzara y abordara a Apache al piso del podio del Rey del Alma si Apache ya estaba donde quería estar? Gruñendo mientras Ichigo la inmovilizaba en el suelo, Apache estiró el cuello desde su posición para mirar a la persona que estaba buscando en la multitud de cautelosos segadores de almas que todavía estaban aturdidos. Silencio. Apache gritó sombríamente, enojada porque Ichigo seguía tratando de cubrirse la boca y amortiguar sus palabras. Llegó al punto de que podía saborear sus dedos cada vez que abría la boca. ¿Qué demonios pusiste en mi boca? Lo morderé. Juro que lo morderé, así que déjalo ir. Golpeándose el uno al otro, Apache finalmente logró recibir un cabezazo de las medidas poco entusiastas de Ichigo que le dieron suficiente espacio para tener la oportunidad de dirigirse una vez más a Silent. Silencio. No sé por qué, pero ese bastardo de Aizen dijo que te necesitamos para esto. Como uno de nosotros. ¿Qué estás haciendo parado allí? Ichigo una vez más logró amortiguar las palabras de Apache, pero ya era demasiado tarde. La intención fue entregada, pero curiosamente, Silen no fue el primero en reaccionar. Aizen, Kisuke, el Bizard y los capitanes presentes inmediatamente se tensaron ante el nombre, y sin más cuando notó las señales reveladoras de Silent. Los pelos en la parte posterior del cuello de Aizen se levantaron. Masaki.
Silen negó con la cabeza, sin dar tiempo a nadie para que intentara disuadirla, incluida Karin, que seguía mirando desde Ichigo clavando a una mujer en el suelo, y luego de vuelta a Silent. Por supuesto, Silent realmente no confiaba en Aizen como Masaki Kurosaki, pero en su tiempo como Silent, sabía que Aizen no era alguien que hablara sin sentido. Masaki, ¿no puedes hablar en serio? Silent miró a Aizen y sonrió con ironía, asintiendo muy lentamente antes de hacer un gesto para que Ichigo se bajara de Apaxi. Mamá, puedo manejar esto. Me he fortalecido. No soy el niño que solías conocer. Silent no escuchó y volvió a negar suavemente con la cabeza. Había una deuda de gratitud que nunca podría pagar, y eludir cuando llega el peligro era algo que no podía hacer. Como miembro de las tierras del vasto de Wite, sabía lo que había que hacer. Ichigo, Aizen e incluso Karin habían luchado sus batallas. Esto era suyo, como un exhumano y un Kinki. Además, ¿qué madre arriesgaría la vida de su familia antes que la suya? La luz brilló, una mezcla de calor abrasador nacido del choque de presión y rugidos de rabia enloquecida. Inútil, eso, no, materia, como, mucho, veces, estoy, cortar. Aion colocó la espada del hacha sobre un solo hombro y se partió, una vez más bifurcando el pernida ante él en dos. Reformando en sus masas, más de pernida inevitablemente emergió de las piezas. A estas alturas había prácticamente miles de manos izquierdas, empuñando arcos espirituales poblando toda el área de este campo de batalla. Volea tras descarga de ataques espirituales cayeron como lluvia, muchos se alejaron molestos mientras que el resto dio en el blanco, pero dejó poco daño. Molesto, Pernida fue cortada por otro golpe sólido. En cualquier caso, el estancamiento continuó con ninguna de las partes realmente obteniendo la ventaja sobre la otra en este caso. Sin embargo, Pernida tenía asegurada la victoria. Aunque difícil de sentir en la tormenta de energía espiritual, el poder de Aion estaba comenzando a disminuir gradualmente a través del agotamiento. Pernida no tendría este problema, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que se resuelva la situación. Por supuesto, Pernida tenía la mente para apuntar a Milarose y Sunsan a quienes Apaxi e Ichigo habían dejado atrás con Aroniero, pero la ferocidad de Aion se elevó inmensamente cuando fueron atacados. Fue hasta el punto de que no había forma de pasarlo. ¡Qué frustrante! Pernida nunca se había imaginado a sí mismo tan presionado. Era una mancha en su impecable historial. Muere. Pernida disparó sus nervios a Aion una vez más, esta vez eligiendo dispararlos a su alrededor hacia su entorno. Los muros espirituales masivos expulsados del palacio se conformaron inmediatamente a la voluntad de Pernida y se compactaron alrededor de Aion como una bola en un intento de aplastarlo. Un rugido primario fue la única respuesta, seguido de una espada de hacha de obsidiana atravesando las paredes hechas de piedra espiritualmente resistente. Pernida nunca lo admitiría, pero estaba empezando a sentirse como si se enfrentara a su compatriota, Gerard Valkyrie y su absurdo poder de milagros. ¿Por qué no moría esto? Pernida lo sabía, pero la situación estaba a punto de cambiar rápidamente. Apaxi regresó, Ichigo detrás de ella junto con una nueva adición que tenía a Watch luchando en la distancia de repente levantando la mirada en solemnidad. Como Aizen había aconsejado, Silent había llegado al campo de batalla, participando en todo esto por primera vez. Pernida estaba confundido por la repentina inquietud que sentía, pero no tenía explicación de por qué. Esto se rectificó rápidamente. Un arco espiritual se formó en las manos de Silent, sus venas se llenaron de energía espiritual y brillaron de un azul opaco en una técnica de Kinki que podría endurecer y elevar el estado físico del cuerpo. Blood Vene. Un Kinki. Pernida raspó ante la implicación, tratando de entender cómo era posible sin la designación de Watch. De hecho, era imposible, pero la vista estaba justo ante ella independientemente. Silent disparó contra una masa retorcida cortada por Aion, y de repente Pernida se estremeció. Auswalen. El sentimiento era similar en que Pernida sintió que su poder y energía espiritual se le quitaban y almacenaban presumiblemente dentro de este vagabundo Kinki. ¿Tú, qué, son, tú? ¿Qué, Padel tú, hecho? El ojo solitario de Pernida se agrandó, notando la propia confusión de Silent en su rostro.
Aizen nunca habló sin razón, y cada vez más, Apaxi, Milagros e Izun-san tuvieron que ceder a regañadientes al nivel del ingenio y la preparación de Aizen. El 0. Esto también era una designación, pero no algo dado como un alfabeto de Iwatch, sino un número para revertir todo al principio. Una extraña sensación de temor comenzó a manifestarse en Pernida. Si había algo que sabía, el poder de un Kinki nunca tendría efecto contra otro Kinki. ¿Por qué? ¿Quién era ella? ¿Qué razón tenía para estar del lado del enemigo y no del emperador? En cualquier caso, esto no fue bueno. Pernida sintió que su propia existencia se veía amenazada por estar cerca de Silent y comenzó a retirarse gradualmente. Silent disparó otra flecha, pero Pernida la dejó a un lado fácilmente. Una cosa era que Silent disparara a las partes desmembradas de Pernida, pero menos se extendía, la energía espiritual más densa de Pernida era alejar los ataques. Era demasiado peligroso dividir cualquier. Esta maldita bestia. Los ojos de Pernida se abrieron alarmados. Aion lo sintió entonces, lo que necesitaba hacer desde la observación y una inspiración de la influencia de la espada del hacha. Ahora era el momento. La oportunidad de la victoria estaba aquí. Sutilmente, el cuerpo de Aion se movió y entró en una postura de batalla, con la espada sobre su hombro, las rodillas dobladas, los pies separados hasta la cintura. ¿Qué está haciendo mi hijo? Apaxi murmuró al notar el cambio de Aion. Es una postura, obviamente, y ese es mi bebé, reprendió Sun-san. Inusualmente tranquila, Milagros se miraba más alto hacia el cielo del mundo. Un rayo pareció brillar. Milagros se abrió las palmas de las manos y sintió gotas golpeándolas suavemente. Lluvia, aquí de todos los lugares. En el momento siguiente, el sonido ilusorio del trueno comenzó a hacer eco y tamborilear en un ritmo rítmico que reverberó dentro del pecho. En todas partes, todos los que peleaban se tomaron un momento para mirar. Era pequeño, pero se podía sentir una presencia que parecía similar al estado actual de Iwatch, Shiro y Aizen. Divinidad. Se estableció la presencia de lo divino y la leyenda que coincide con el mito y la tradición. Los requisitos previos para promulgar un mito caen en su lugar. Los músculos de Aion se ondularon, una nube de energía mágica lo rodeó para revelar una figura en la niebla que albergaba una mirada que paralizó a Pernida en su lugar. La fuerza de un noble fantasma solo aumentaría si se produjera en el mismo contexto de su uso. Un monstruo que nunca podría morir incluso después de la decapitación en una forma de replicación ilimitada. Una figura que se puso de pie y derrotó a esa bestia. El hijo del rey de los dioses olímpicos, y el heredero del trueno y el relámpago que se convertiría en un dios. Era la canción de Heracles y la Hidra. Mata lo imposible, logra lo inimaginable. 9 vidas. No era sonido, ni shumpo, sino algo mucho más fuera del ámbito de las almas y la mortalidad. Velocidad de Dios. Por primera vez, Aion habló. Los 100 cabezas disparando. Gracias por leer, y gracias a mis nuevos clientes. Forge Art, Sangenein Xaun. Próxima actualización. Fatero y Sword. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatedelegacy Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 74. Las leyendas crean majestuosidad. Las leyendas crean sueños. Las leyendas inspiran y viven más allá de la muerte eterna. Romper, rasgar. Una espada sola puede tallar el camino. Una espada sola pisará el camino trillado y se esforzará por lograr una redención prometida. La luz en los ojos de Aion se atenuó momentáneamente para ser reemplazada por los ojos de otro. Era un hombre gigante con una presencia más allá de un alma simple. Pernida sintió un estremecimiento viajar por su cuerpo, una sensación penetrante de desolación sofocándolo en su intensidad. ¿Tú? ¿Quién son tú? Exclamación de cierre, era simplemente una bestia envuelta en locura. Mis labores. Mi reivindicación. Los músculos se hincharon desde el agarre de Aion hasta el resto de su robusto cuerpo, ondulando con pura potencia física. Mis dudas. Mis miedos. La espada se movió ligeramente, las rodillas se hundieron, las venas saltaron sobre la piel. Mi voluntad.
El trueno resonó dentro de los cielos, retorciéndose masas de relámpagos crepitando en zarcillos arqueados. A Jon, que todavía tenía algo que proteger, y él, un espíritu Zanpakuto que había visto a su usuario perder todo a través de sus propias manos, nunca más. El tiempo entrará en su crepúsculo. El mundo parecía detenerse, el sonido entraba en silencio, la sensación entraba en el entumecimiento silenciado. Todo estaba quieto, y sin embargo, desde la perspectiva de un espíritu, era solo un respiro. 9 vidas. No importa cuántas veces se cortara, aparecerían más y más. Sus escamas eran de hierro, su aliento, un veneno corrosivo. Sus dientes eran navajas de afeitar, sus garras una tormenta de cuchillas dentadas. Recuérdalo. La desesperación, el latido rápido del corazón, el rugido de la sangre que fluye en ese momento. Cuando la desesperación se acerca cada vez más, y la vitalidad de la vida se vuelve cada vez más tenue, las manos que empuñaban un arco son las mismas manos que sostienen esta espada. Los 100 cabezas disparando. La energía espiritual brotó de alrededor de Jon cuando todo simplemente se movió. No hubo indicaciones, ni advertencias ni señales, fue instantáneo. En un momento, miles de manos de Pernida llenaron el espacio hasta el borde, y en el siguiente, la sangre estaba lloviendo. Que la voz de Pernida hizo eco, el puro desconcierto y la confusión mezclados dentro, teñidos de una cautela incomprensible, pero incluso eso fue silenciado en el zumbido de Godspeed. Era prácticamente imposible reaccionar, y mucho menos para Pernida, que nunca se molestó en esquivar en una pelea, preocuparse por hacerlo ahora. El grito de guerra de un berserker reverberó en el repentino silencio, un golpe final brutalizando el resto de los cuerpos de Pernida ahora dispersos en fragmentos de arena desviados. Solo se va a reformar. Sun San rechinó los dientes antes de que Mila Rose le diera un codazo a su lado e hiciera un gesto, con su brazo solitario lleno de llevar a Aroniero. Frunciendo el ceño, Sun San se volvió hacia Apaxi, Ichigo y Silent. Las piezas atomizadas de Pernida que deberían haberse reformado fluían en dirección a Silent, brillando en una tenue luz espiritual azul. Era surrealista en el sentido de que no era ni contundente ni demasiado pasivo. Como polvo flotante en el viento, las partículas se reunieron en un embudo que se adhirió directamente a la firma espiritual de Silent, robando a Pernida su poder. Como era de esperar, la voz de Aizen resonó en los oídos de Silent. Ella, la más estupefacta de todas. Todos los Kinki poseen los medios para aprovechar y reunir energía espiritual del entorno para crear construcciones espirituales y flechas. En cuyo caso, puede considerarse una inclinación natural, una tendencia subconsciente a eludir naturalmente el flujo del orden establecido por el Rey del Alma. Por supuesto, Kinki son, por extensión, conductos de Iwatch, creando así un aspecto de rebelión, pero me desvío. En pocas palabras, tú, un Kinki que no debería existir bajo los ojos de Iwatch, de alguna manera has trascendido al resto, un factor desconocido con un apetito voraz. El silencio reflexionó sobre las palabras, sintiendo como si la mayoría de lo que Aizen murmurara fuera mera especulación. Sin embargo, lo que también era cierto era la situación que se estaba desarrollando. Extendiendo una mano, podía sentir la energía de Pernida fluyendo hacia ella, aumentando sus propias reservas y elevando su nivel de existencia. Sus cejas se fruncieron de preocupación y duda. Si había alguna señal verdadera de que ella no era la misma que era antes a pesar de convertirse en un hueco, era esta. ¿Qué le había pasado exactamente? Ella era una variable que no debería haber existido, no. Ella era una variable cuya existencia sabía que era imposible para empezar, y sin embargo, aquí estaba. Inexplicablemente, el proceso de su concepción en su forma actual fue lo que jugó un factor clave en todo. Iwatch era el hijo del Rey del Alma, haciendo que el poder que le otorgó a Kinki estuviera en el nivel de lo divino, y sin embargo, las circunstancias de Silent no eran tan diferentes. Habiendo sido consumida por Grande Fisher, la energía almacenada en los aspectos duales de ciertos poderes demoníacos y sagrados de una espada pertenece a un nivel similar de existencia. Si Iwatch era un contenedor que libremente sostenía y otorgaba su amplitud a los demás, entonces Silent era un conducto que había procesado poderes similares para obtener su identidad actual.
junto con la capacidad de un Kinki para aprovechar y asimilar la energía de su entorno, las circunstancias de Silent habían evolucionado para asimilar la energía de su creación, atributo sagrado o lo divino, la energía del rey del alma, y Watch, y por extensión, todos los demás Kinki. De ahí Zero, el origen más allá de las letras concedidas. ¿Sabes? Odio al tipo, pero en realidad funcionó, murmuró Mila Rose, con los labios fruncidos, medio satisfecha, medio molesta mientras pensaba en Aizen. Cambió su peso y colgó a Aroniero sobre su hombro antes de suspirar interiormente aliviada de que habían ganado. Después, vino el aprecio. La forma en que Mila Rose miraba orgullosamente a John con orgullo era prácticamente reflejada por Apache y Sun-san. Aunque Sun-san estaba tratando de ser más reservada al respecto, no se podía ocultar el constante tirón de sus labios, y estaba realmente justificado. A John era fuerte, haciendo que uno tuviera que pensar dos veces antes de subestimar a Sun-san, Apache y Mila Rose en una situación difícil. Ya habían sentido que incluso Lady Aribel echaba un vistazo en medio de todos los combates. En cualquier caso, frente a Mila Rose y los demás, Silent todavía estaba de pie arraigada, mientras la última energía de Pernida era absorbida por ella. Francamente, ella no sabía cómo sentirse o cómo reaccionar. A juzgar por lo que sucedió hace un momento, no tenía que ser estúpida para inferir que era probable que fuera llevada de batalla en batalla. Perdida en sus pensamientos, terminó cometiendo el error de volverse complaciente, a pesar de demostrar abiertamente su importancia en esta guerra. Mamá. La voz de Ichigo resonó en los oídos de Silent antes de sentir que un movimiento borroso la alejaba del lugar donde estaba parada. Un segundo después, varios rayos de luz penetrantes diezmaron por completo el área en la que se había encontrado. Desafortunadamente, no todos habían reaccionado tan rápido como Ichigo, quien había entrenado su enfoque en proteger a su madre desde el momento en que Apache la había incitado aquí. Exclamación de cierre, a John. Mila Rose de repente agarró a Apache por el hombro antes de que pudiera lanzarse hacia adelante. Frente a ellos, varios agujeros aparecieron repentinamente para perforar todo el cuerpo de John. Las heridas fueron causadas por los mismos rayos de luz que intentaron atravesar Silent antes, pero con una sola diferencia. La mayoría de los rayos se habían centrado en el brazo que John estaba usando para sostener la espada de hacha de obsidiana, y la cortaron directamente. La espada navegó por el aire y se perdió en los vientos turbulentos y las oleadas de poder de las batallas que ocurrían a su alrededor. A lo lejos, un ser con 8 alas doradas moteadas de agujeros estaba mirando. En su figura había una prenda sacerdotal, su rostro cruzado con líneas blancas, mientras un gran halo flotaba sobre su cabeza. La figura había notado la peculiaridad. No había sido John el factor principal en el aumento de la fuerza y las habilidades, sino la espada en las manos de John. Tras la separación, hubo un cambio distintivo en el temperamento de John. Comenzó a aullar y enfurecerse como una bestia primitiva, perdiendo la calma constante de la figura que había golpeado con un golpe invisible. Además, John ni siquiera trató de esquivarlo cuando varios rayos de luz más se dispararon hacia él y lo rompieron en pedazos. Sun-san, Mila Rose y Apache se estremecieron, el dolor se disparó por sus brazos ofrecidos, cuando John murió y sus restos fueron devueltos a ellos. Los tres tendrían que reunir su energía espiritual a un nivel óptimo si deseaban convocar a John en cualquier capacidad. Dado su estado actual, no era probable. Mierda. Apache hizo una mueca, mirando a la figura en el cielo, pero casi se acobardó cuando la mirada de la figura se centró en ella. Sabía que no podría esquivar la velocidad de los rayos de luz y sintió temor en el estómago. Mierda, va a atacar de nuevo. Mila Rose empujó a Apache a un lado y levantó descaradamente a Aroniero como un escudo. Si iban a ser golpeados, él contribuiría primero. Oye. Ichigo apretó los dientes al ver el destino de su primo, pero ahora no tenía espacio para preocuparse por él. La atención de la figura también estaba centrada en él y Silent. Enfoque. Tensando sus cuerpos, el aire cambió repentinamente con una presión espiritual desenfrenada. La figura no había sido el oponente de Apache y los demás, sino la presa de otra persona. Al instante, se dispararon varias explosiones de Zero que sacudieron el mundo contra la figura, pero todas la atravesaron.
Ante esto, Coyote bajó su arma frente a su oponente y le hizo una mueca de que su oponente tuviera tiempo de observar la batalla de otro. Por otra parte, todos habían tomado nota del desarrollo de Silent. Incluso las facciones de Yauch se arrugaron en un ceño fruncido en la distancia, sintiendo como si hubiera una flecha apuntando hacia él. Sin embargo, incluso si quisiera hacer algo al respecto, no podría con Aizen y Shirou presionándolo. Por lo tanto, solo podía dejarlo en manos de los miembros de su escalón superior, uno de los cuales ya había tomado la iniciativa. Lee Barro frunció el ceño, dejando escapar un pequeño zumbido mientras numerosos ceros lo atravesaban. Él fue quien neutralizó efectivamente la amenaza de Aion cuando se presentó una oportunidad en el triunfo de la bestia. Era una cuestión simple. Aunque la hazaña de Aion había sido capaz de desconcertar interiormente a Lee hasta cierto punto, no fue suficiente para hacerle entrar en pánico, sino para observar más. Así fue como se dio cuenta de la peculiaridad de la espada que Aion empuñaba y optó por cortarla. Aún así, Aion era una prioridad secundaria en comparación con la que Lee realmente tenía la intención de eliminar. La repentina pérdida de Pernida lo molestó interiormente. Dada la habilidad de Pernida y el don otorgado por el señor, Pernida no debería haber sido derrotado por una mera demostración de fuerza o letalidad. En cambio, lo que permitió la derrota de Pernida no fue otra cosa que la llegada de una sola mujer de aspecto despistado. Más que nada, sus instintos gritaban que la mujer era peligrosa. Lee entrecerró los ojos a través de la ambigüedad de su cabeza de aspecto humanoide. Su forma ya no era la misma que su base, ya que había activado su Shrift. Entendiendo la gravedad de la situación, Lee había comenzado la batalla usando su Kinki, Volstandig. Ya había sufrido de su propia arrogancia antes, y fue asesinado por un ataque que no había podido percibir a tiempo. Fue solo a través de la gracia de su señor que fue devuelto a la vida, y no olvidaría el favor de su señor. Daywatch, a Lee se le concedió el poder del eje décimo. Le permitió atravesar cualquier cosa en su línea de visión con perfecta precisión, y sin la necesidad de proyectiles con su rifle. No puede ser bloqueado por ninguna defensa, y en su Volstandig, los rayos de luz que podía disparar llevaban la misma propiedad. Mientras pudiera percibirlo, sería penetrado con una precisión infalible. El aspecto más fuerte de esta habilidad en sí misma era el medio para perforar a través de ataques en una forma de intangibilidad. Cualquier ataque que se le ocurriera que pudiera visualizar, percibir o discernir simplemente pasaría a través de él cuando su cuerpo estuviera envuelto por el poder del eje décimo. Era básicamente invencible en cualquier forma de combate, lo que le hizo desarrollar el hábito de mantener un ojo cerrado. Esto le había costado en la sociedad de almas, cuando una espada inconcebible lo mató en un instante. De esta forma, podía verlo todo. Ya no había una debilidad de la que aprovecharse, pero sin embargo, esta era la razón por la que su enfoque se fijó en la mujer. De alguna manera, si ella se acercaba, Lee sentía en algún nivel que experimentaría dificultades para administrar el regalo de su señor. Un compañero Kinki. Esto estaba claro para que Lee observara en las acciones de la mujer, pero eso en sí mismo era lo que lo confundía. ¿Cuál era ese poder? Obviamente no fue algo otorgado por Iwatch, pero tenía propiedades similares a la santa selección del señor. ¿No significaba eso que la mujer podía desviar su poder si así lo deseaba, o era un factor inconsciente? Lee se burló. No importaba, ya que toda la situación simplemente le dejó un sabor amargo en la boca. La implicación de que la existencia de Silent por sí sola podría resultar perjudicial para Lee lo tenía nervioso como el capitán del escalón superior de Iwatch. Cuando se presentó la oportunidad, no dudó en atacar, pero la velocidad de ese otro You que salvó a la mujer fue sorprendente. Una explosión de potente energía espiritual redirigió momentáneamente el foco de atención de Lee. Inútil, se burló. Con el ceño fruncido, Coyote disparó de nuevo, tratando de analizar el alcance de la habilidad de su adversario, y frustrándose porque nada parecía funcionar. Era más fuerte que Lee. Esto era seguro, ya que la potencia prácticamente empequeñecía la suya por ligas, pero al mismo tiempo, sus ataques simplemente no golpearían. Desplazando su peso hacia un lado, Coyote disparó ágilmente varias rondas para contrarrestar los rayos de luz que le enviaron.
Incluso si Lille parecía intangible, los ataques que disparó todavía estaban hechos de energía espiritual tangible, lo que permitía a Coyote bloquearlos hábilmente tiro por disparo. Las ondas de choque levantaron la tierra y la arena blanca en una tormenta. Coyote tuvo cuidado de mantener sus ojos entrenados hacia adelante. Moviendo la manga de su mano izquierda, el abrigo de pelo colgado alrededor de sus hombros revoloteó para revelar una segunda pistola dentro. Enganchando el mango del arma con el meñique de su mano izquierda, la giró en su agarre y disparó a su izquierda. TCH. Explosión. Una explosión resonó, seguida de un molesto resoplido. Coyote podía oírlo. No, siento que era una descripción más adecuada, pero no había necesidad de más pensamiento sobre el asunto. La forma en que su oponente luchó estaba prácticamente en el colmo de la arrogancia. Lille no se molestó en esquivar, ni puso mucho cuidado en nada de lo que Coyote estaba haciendo, centrándose en cambio en un aluvión interminable de ataques, tirador a tirador. Colmillo, susurró la llamada de un colmillo. La luz espiritual azul pronto se curvaba alrededor de los mangos de sus revólveres y formaba una punta afilada sobre su cabeza. Sus ojos se cerraron, sus músculos se tensaron. Sonido. El zumbido del viento hizo eco. Sin sentido, ridiculizó Lille, las alas moteadas sobre su espalda, formando varios rayos de luz cuando Coyote apareció de repente y cortó el cuello de Lille. Este ataque también se abrió paso gradualmente, dejándola abierta para el ataque. Rechinando los dientes, Coyote dio la vuelta, volteándose para reorientarse y levantando sus revólveres para disparar contra el ataque resultante. Explosión. El lado perdedor en una batalla siempre es lento para entender y lento para reaccionar. Coyote cayó por el aire por el impacto, sus talones se arrastraron hacia la plataforma espiritual que formó debajo de ella. La energía azul parecida a una llama se encendió alrededor de su ojo izquierdo antes de arder en un tono verde ardiente en forma de cráneo y tibia cruzada. Los lobos. Lobos, murmuró Coyote bajo su aliento, el pelaje de su abrigo gris se disparó hacia docenas de lobos espirituales. ¿No lo entiendes? Coyote ignoró la predicación. Ella ya había experimentado la sofocante soledad de la pérdida. Para ella, no podía aceptar nada más que la victoria si la derrota significaba someterse a ese infierno específico nuevamente. Los lobos espirituales a su alrededor se dirigieron hacia adelante, surcando el aire sobre poderosas patas traseras. El brillo apagado sobre el ojo solitario de Coyote actuó como un objetivo, dirigiendo a los lobos a converger. Otro esfuerzo inútil. Cuando uno se para ante la presencia de un enviado de Dios, la disparidad solo se vuelve mucho más clara. Lille continuó hablando, pero Coyote estaba demasiado concentrado en desarrollar una estrategia de batalla para preocuparse. Un lobo intentó morder las alas de Lille, pero una vez más se abrió paso, seguido por el resto. Piernas, cabeza, cuerpo, brazos, manos, ojos, halo, no importaba dónde Coyote eligiera dirigir un ataque. Todos dieron el mismo resultado. Los ceros no funcionan, los golpes físicos no funcionan, el impacto de conmoción cerebral de las explosiones tampoco funciona. Coyote gradualmente comenzó a poner sus manos en puños. Sus observaciones la llevaban hacia un camino sin victoria. ¿Cómo podría eludir esto? Claro, ella podría pensar en una manera de hacer algún tipo de daño, pero no sería suficiente para matar. Visión, no percepción. Coyote ya había discernido que era el factor principal del poder de Lille. Lo más cerca que había estado de hacer algún tipo de daño era en el humo de las explosiones de su cero. Coyote había notado un retraso en la intangibilidad de Lille en ese momento, pero incluso entonces, no había forma de que Lille pudiera no sentir que se avecinaba un ataque. Ceros y su propio estilo de lucha general eran demasiado exagerados, ya que la mayoría no podría sobrevivir contra ella para empezar. Coyote estaba atrapado en una roca y en un lugar difícil. Era más fuerte que Lille. Solo la diferencia en su potencia actual la aseguró, pero en este momento estaba más débil. Bloqueando varios rayos de luz más, se formaron rasguños y rasguños sobre la piel endurecida de Coyote. Si bien todo lo que realmente podía hacer mientras observaba era defender y acumular lesiones, Lille permaneció en un estado máximo. Muy pronto, la diferencia en su energía espiritual se igualaría a medida que Coyote sufriera más y más daño. Pensando,
Lille era engreído, su voz casi condescendiente. ¡Qué inútil! Desde el momento en que su majestad entró en este lugar, el espíritu de resistencia ya ha caído. Hablas demasiado, interrumpió Coyote con desprecio. Lille cerró la boca, pero rápidamente siguió con varios golpes más, que inesperadamente lograron perforar un agujero del tamaño de un cuarto a través del hombro izquierdo de Coyote. La sangre brotó sobre su abrigo, su expresión se retorcía mientras retrocedía en un intento por determinar ahora el alcance y la velocidad de ataque de sus adversarios. Tiempo de retraso, ninguna. Coyote torció el pie y se desvió con una ráfaga de sonido, luego otra, y otra, hasta que todo lo que quedó fueron imágenes posteriores. Tal táctica nunca funcionará contra un enviado de Dios. Las 8 alas de Lille se desplegaron, y de cada agujero en las plumas de luz piñones, se formaron y dispararon rayos, golpeando simultáneamente cada imagen residual. Abriendo mucho los ojos, Coyote chasqueó la lengua e inmediatamente disparó un golpe de represalia a quemarropa. El impacto posterior la hizo caer al suelo, donde dobló las rodillas y clavó 2 cicatrices en la arena que fluía. Jadeaba para respirar, las características permanecían compuestas a pesar del dilema al que se enfrentaba. Tenía que existir un método, un medio para eludir la habilidad de su oponente no a través de la fuerza, sino a través de otros medios, había una manera. Su mente lo había procesado hacía mucho tiempo. El problema era, como se dijo antes, simplemente no sería capaz de matar a Lille. Sabiendo que no podía arriesgarse a estar en la línea de visión de Lille mientras formulaba una estrategia, disparó decisivamente hacia la colina de arena y tierra, creando una tormenta aterradora que escondió dentro. Lille barrió su mirada en la consiguiente nube de polvo, la irritación lo arañaba. Su principal prioridad seguía siendo silencio, pero no era tonto. Después de haber sido asesinado al bajar la guardia, no volvería a hacerlo, especialmente cuando Coyote poseía el poder de matarlo si realmente recibía un disparo. Como tal, había decidido resolver este problema antes de centrarse en los demás. Escondido como una rata, él incitó. Coyote no se levantaba, sus cejas se fruncían pensativamente hasta que notó algo en el rabillo del ojo. Un espíritu Zanpakuto. Era una mujer con el pelo rojo largo y vibrante atado en una cola de caballo que fluía. Los flecos de su cabello delineaban su rostro, el brillo de sus ojos llenos de una resolución para la batalla. En la figura del espíritu había un traje de combate negro ajustado que acentuaba sus curvas sin limitar la movilidad. Coyote miró al espíritu Zanpakuto, y el espíritu miró hacia atrás a su vez dentro de la nube de polvo y escombros. Permíteme ayudarte, dijo el espíritu primero. No acostumbrada a pelear con otros que no eran su familia, Coyote dio una reacción instintiva típica de alguien de su fuerza. No necesito tu ayuda. El espíritu resopló, cruzando los brazos y sin rehuir mirar a Coyote muerto a los ojos. ¿Cómo golpeas algo que no puede ser golpeado? Coyote reflexionó sobre las palabras y se centró en la implicación. Hablas como si tuvieras un camino. De hecho, aunque se deben cumplir ciertas condiciones, lo que me deja un poco indefenso por mi cuenta. Sabiendo que el polvo se asentaría pronto, y recordando cómo Stark le había pedido que se llevara mejor con los demás, Coyote bajó la guardia. Continuar. Un parpadeo cruzó la expresión del espíritu antes de que ella hablara con toda seriedad. Su ataque más fuerte. Necesito que incite su ataque más fuerte. Eso fue todo. Coyote tarareó, recordando el método que había ideado internamente. Claro, no sería suficiente matar, pero para agravar en un ataque total, era posible. Ella asintió. Muy bien. Oh, me gusta tu determinación. No te arrepentirás de esto. Al decir esto, el espíritu sonrió antes de desmaterializarse en forma de una hoja que sobresalía de una esfera. Era prácticamente indiscernible de todas las otras armas que se podían encontrar en el mundo interior de Chirou, por lo que Lille nunca lo esperaría. Por ahora, esperaré cuando sea el momento adecuado. Coyote simplemente asintió y no dijo nada más, preparándose y dejando ir sus reservas. Esto no era el pasado. Las cosas no eran las mismas que antes. Ya no estaba persiguiendo debilidades, sino que lo que necesitaba ahora era aún más fuerza. Cuando el polvo finalmente se asentó, Coyote se encontró cara a cara con Lille, flotando en el aire sobre ella, pero hubo un cambio notable en todo su comportamiento.
Se quedó quieta, con los brazos a su lado, y miró más allá de Lille y hacia la luna distante arriba. Los recuerdos del pasado brillaban y se volvían borrosos, mezclándose con el aislamiento solitario de una figura que vagaba sin cesar por la familia en un árido desierto blanco. Nunca más. Si el poder era lo que era necesario, entonces todavía quedaba un paso por dar. Lilinete. Coyote golpeó la culata de una pistola antes de sacudir la otra. Stark. Despierta. Hoy tú jodidamente encorvado, la escuchaste. La voz de Lilinete llamó. ... No hay reacción. Honestamente, se esperaba considerando la personalidad de Stark, pero antes de que Lilinete pudiera encender su mecha, las características de Coyote se volvieron más solemnes. Ella entendió. Ganar más poder para ella siempre había sido algo que temer. Shirou podía soportar su presencia ahora, pero ¿qué pasaría si ella se hiciera aún más fuerte y él tampoco pudiera soportar el peso de su existencia? Dado el estado actual de Shirou, era poco probable, pero de nuevo, Coyote nunca había tratado activamente de fortalecerse en toda su vida, pero en este momento, había un objetivo más precioso que superar el miedo personal. Stark. Coyote susurró mientras observaba a Lille reunir energía para otra descarga de golpes. Nuestra manada. Nuestra familia. Pésalo y luego dime tu respuesta. Un breve momento de silencio. Listo. Bien. Aquí y ahora, un supuesto enviado de Dios vigila a los mortales de abajo, sin saber nunca el potencial almacenado en su interior. Incluso los mortales pueden matar dioses. Para Stark y Lilinete, la forma de Coyote era la de su segundo lanzamiento, pero en verdad, la transformación fue en sí misma solo un regreso a la forma base del vasto lorde más fuerte que jamás haya existido. Existía una ascensión más. La verdadera liberación. La luz cegadora y el calor abrasador exudaban de todo Coyote como una antorcha, llenando el área con una densa presión espiritual. El cabello de Coyote se echó hacia atrás, su abrigo gris ondeando en el viento de su creciente poder. Resurrección. Segunda etapa. De repente, su energía se expandió y abarcó su forma, sus heridas sanaron, mientras un vívido par de ojos depredadores se endurecían en acero frío contrastado por un aullido constante. El mito habla de un lobo solitario. El más fuerte de todos, encadenado por cadenas de las que él mismo tendría que crecer y romperse. Esta cadena en este caso era conceptual, en el sentido de que era el terror de la soledad lo que restringía la naturaleza del lobo interior. Dios lobo delfín. Dios lobo delfín. El lobo que se traga la divinidad, portador del fin de los tiempos. La cadena se hizo añicos. Gracias por leer, y perdón por los retrasos y el capítulo más corto. Las cosas se han estado poniendo muy ocupadas en mi lugar de trabajo a medida que el invierno pasa a la primavera, y cada vez tengo menos tiempo para escribir. En cualquier caso, espero que hayan disfrutado del capítulo y también me gustaría agradecer a mis nuevos seguidores. Forge S, Paradox L, Estel 35, Anon, Unreign, Wasa 999, Strategi G, Joel L, Ryu, Gabriel y Dark. Próxima actualización. Destino más allá de la puerta. .com/Parcasiorus. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. K. El pico solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z.